Presento el caso en cuestión. El juez segundo de primera instancia de lo penal ha ordenado una aprehensión a Luis Serna Avilés con residencia en calle Xochicalco 739 de la colonia Villaverde en Mazatlán, por el delito de uso de formas valoradas o numeradas, placas, tarjetones o cualquier otro medio de control fiscal falsificado. Supuestamente los hechos que se le imputan ocurrieron en el año 2019 entre los meses de junio a diciembre. El señor Serna cuenta con un pasaporte de trabajo sellado debidamente por la autoridad de aduanas, dando entrada a Canadá por motivo de trabajo y también sellando su salida desde abril de 2019 hasta marzo 2020, por lo que el señor Serna considera infundada dicha orden debido a que él se encontraba fuera del país en la fecha en la que se le ocurrieron los hechos que se le imputan. Además que él nunca ha falsificado ningún tipo de documento. Por consecuencia, presento mi argumentación respecto al caso planteado. En el caso que se presenta, se enuncia que el juez segundo de primera instancia de lo penal ha ordenado una aprehensión a Luis Serna Avilés con residencia en calle Xochicalco 739 de la colonia Villaverde en Mazatlán, por el delito de uso de formas valoradas o numeradas, placas, tarjetones o cualquier otro medio de control fiscal falsificado. Supuestamente los hechos que se le imputan ocurrieron en el año 2019 entre los meses de junio a diciembre. En primer caso, siendo el agraviado privado de su derecho a un juicio, como menciona la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 14, que menciona: a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante un juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de esta se fundará en los principios generales del derecho. El señor Serna cuenta con un pasaporte de trabajo sellado debidamente por la autoridad de aduanas, dando entrada a Canadá por motivo de trabajo y también sellando su salida desde abril de 2019 hasta marzo de 2020, por lo que el señor Serna también fue privado de su derecho a que se le reciban pruebas. Fundado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 20, que menciona: el proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. De los principios generales, el proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen. Toda audiencia se desarrollará en presencia del juez sin que pueda delegar en ninguna persona el desahogo y la valoración de las pruebas, la cual deberá realizarse de manera libre y lógica. El juicio se celebrará ante un juez que no haya conocido del caso previamente. La presentación de los argumentos y los elementos probatorios se desarrollará de manera pública, contradictoria y oral. La carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora, conforme lo establezca el tipo penal. Las partes tendrán igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa respectivamente. Considera infundada dicha orden debido a que él se encontraba fuera del país en la fecha en la que ocurrieron los hechos que se le imputan, y también a su derecho, como lo establece la Constitución en el artículo 20, de los derechos de toda persona imputada a que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa. Por consecuente, presento la demanda de amparo indirecto. Juez de distrito en el estado de Mazatlán en turno presente. Luis Serna Avilés señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones al domicilio en calle Xochicalco 739 de la colonia Villaverde en Mazatlán, autorizando en los términos del artículo 27 de la Ley de Amparo para tales efectos a la licenciada Ana María Olague Juárez, ante usted respetuosamente comparezco para exponer, por medio del presente escrito y con fundamento en los artículos 103 fracción 1 y 107 fracción 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vengo a solicitar la protección de la justicia federal mediante la presente demanda de amparo en contra de los actos de autoridades que en lo sucesivo señalaré. Con el fin de dar cumplimiento en lo establecido en el artículo 116 de la Ley de Amparo en vigor, manifiesto: nombre y domicilio del quejoso ya quedó en el apartado que antecede. Tercero interesado, juez segundo de primera instancia de lo penal. Autoridades responsables, señalo como autoridad responsable al juez segundo de primera instancia de lo penal. El agente primero del Ministerio Público especializado en delitos de querella con domicilio en calle Mango número 76, Colonia Valle de esta ciudad. Al agente segundo del Ministerio Público especializado en delitos de querella con domicilio en calle Primavera 45, Colonia Joyas de esta ciudad. Como autoridades ejecutoras señalo
director general de la Policía Judicial del Estado, con domicilio en calle Islas número 3, Colonia Salagua de esta ciudad. Acto reclamado, bajo protesta de decir verdad y de ser ciertos los hechos antecedentes y abstenciones que me constan, declaro que el acto reclamado de la autoridad responsable violó mis derechos humanos respaldados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Antecedentes. Bajo protesta de decir verdad, manifiesto los siguientes hechos que sé y me constan. El juez segundo de primera instancia de lo penal ordenó una aprehensión en mi contra por el delito de uso de formas valoradas o numeradas, placas, tarjetones o cualquier otro medio control fiscal falsificado. Supuestamente los hechos que me imputan ocurrieron en el año 2019 entre los meses de junio a diciembre. Cuento con mi pasaporte de trabajo sellado debidamente por la autoridad de aduanas, dando entrada a Canadá por motivo de trabajo y también sellando la salida desde abril de 2019 hasta marzo de 2020, por lo que considero infundada dicha orden, debido a que me encontraba fuera del país en la fecha en la que ocurrieron los hechos que se me imputan, además que nunca he falsificado ningún tipo de documento. Preceptos constitucionales violados. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 14 menciona: a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogía y aún por mayoría de razón pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho. Y también en el derecho como lo establece la Constitución en el artículo 20, de los derechos de toda persona imputada a que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa, son los competentes para conocer dicho amparo. Por lo que solicito reparación del daño según el artículo 1910 del Código Civil Federal, que menciona: el que obrando ilícitamente o contra las buenas costumbres cause daño a otro, está obligado a repararlo a menos que demuestre que el daño se produjo como consecuencia de culpa o negligencia inexcusable de la víctima y se anule la orden de aprehensión dictada en mi contra. Por lo anterior expuesto y fundado, a usted, juez, atentamente pido: primero, me tenga por presentado en tiempo y forma legal, interponiendo demanda de amparo en contra de los actos de autoridad que señalé en el cuerpo del presente escrito. Segundo, radicado el presente juicio, se mantengan las cosas en el estado en que se encuentran y los términos de la ley, y se solicita de parte de las responsables la reparación del daño. Tercero, en su oportunidad resolver en el sentido de que la justicia federal me ampara y protege en definitiva. Cuarto, se señale día y hora para la celebración de la audiencia tanto incidental como constitucional. Sexto, tener como mis abogados patronos a los profesionistas a que me refiero en el preámbulo de este escrito. Protesto lo necesario. Mazatlán, Sinaloa, 27 de mayo de 2023, Luis Serna Avilés. Respecto al caso, presento la resolución que se obtuvo. Se realizó la reparación del daño correspondiente a la orden de aprehensión en contra de Luis Serna Avilés, ya que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 14 menciona: a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogía y aún por mayoría de razón pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho, y se anuló la misma al tener pruebas oficiales a favor de su inculpabilidad.